El título de la presentación que yo les voy a dar se titula Estudio de transformaciones de fase para el desarrollo de aceros TRIC de tercera generación. Mi nombre es Manuel Gutiérrez Castañeda, soy catedrático CONACYT, asignado al Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pertenezco al comité académico del posgrado en Metalurgia e Ingeniería de Materiales. Prácticamente la intención de esta presentación es mostrarles algunos avances que tenemos en un proyecto de investigación científica básico que es actualmente financiado por el CONACYT. Asimismo voy a aprovechar algunas diapositivas al inicio para mostrar algunos de los proyectos en los que hemos trabajado y que también tienen algunas vertientes vigentes en las que pudieran también ustedes participar si es que se interesan en alguno de ellos. Este es un proyecto titulado Desarrollo Tecnológico para Mejora de Procesos y Nueva Formulación de Productos de Lana de Roca Automotriz. Este proyecto se hizo para la empresa Roland aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Es un material que se utiliza como material termoacústico. Y este es un proyecto que fue financiado por el CONACYT a través de los proyectos de innovación, los PEI, comúnmente conocidos. El fondo del proyecto fue de 5 millones, pero una vez que terminamos el proyecto, esta es una estancia postdoctorante, la doctora Berenice Fernández Arguijo, empezamos a hacer materiales utilizados para la fabricación de balatas, pero libres de asbesto, utilizando esa lana que se obtuvo en el proyecto como un material sustituto, cuidando como siempre el medio ambiente. Este es un proyecto que se hizo para la empresa Valeo Térmico aquí en la ciudad de San Luis Potosí también. Tiene que ver con un proceso, bueno, actualmente se le está fracturando este tipo de laminitas o componentes que se utilizan para ensamblar intercambiadores de calor. Parte de lo que se hizo en la tesis fue pues, resolver ese problema, abordando algunos temas como son tratamientos térmicos y la evolución microestructural, así como los procesos de estampado y el diseño de las composiciones químicas. Asimismo, pues se abordó algo como es tomografía computarizada por difracción de rayos X y la orientación cristalográfica que tienen los granos dentro de estos materiales. Es un proyecto que recibió beca para FOMIX o para hacer una estancia en el extranjero que realizó el estudiante Edwin Rogelio Salazar Ávila y está enfocado al desarrollo de materiales compuestos de matriz metálica para uso automotriz. Estos materiales fueron procesados mediante lavado mecánico y extrusión en caliente y el muchacho se fue a hacer una estancia al Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas en el campus San Antonio. Estas dos tesis, pues lo que se hicieron fue se nos proporcionó acero comercial que se fabrica en Ternium. Son aceros que se utilizan para fabricar motores eléctricos y transformadores de potencia. Y lo que hicimos aquí fue desarrollar una técnica nueva en la que se pudo reducir el tiempo de procesamiento de 16 horas a 3 horas con los resultados de ambas tesis. Además de la reducción en el tiempo de procesamiento, pues se pudieron también optimizar las propiedades magnéticas. Aquí se ven los ciclos de histéresis del material actual y de las dos rutas que nosotros propusimos. Se logró una mejora en las propiedades magnéticas, bajando la coercitividad, la remanencia y las pérdidas de energía de estos materiales al 44, 60 y 77% respectivamente. Entonces, estas dos tesis se enfocaron en lo que es el desarrollo de aceros de mayor eficiencia para uso o aplicaciones en motores eléctricos. Ese también recibió un financiamiento por parte del FAI o fondos FAI y de la UASLP. Y el tema que les voy a hablar, también tiene que ver con la industria automotriz. Es un proyecto que está financiado actualmente por el CONACYT. El monto que se autorizó fue de $1.350.000 pesos y tiene que ver con el desarrollo de aceros con plasticidad inducida por transformación de tercera generación. Ahorita vamos a ver qué son estos aceros y por qué la importancia de investigarlos. Entonces, la presentación la dividí en tres secciones principales, que son cuáles son los requerimientos actuales de los aceros para la industria automotriz, una breve descripción del proyecto de ciencia básica del que les comenté hace un momento y finalmente los resultados y el impacto que hemos obtenido de la realización de este proyecto. Bueno, pues en el 2014, 2017, no recuerdo la fecha, se reportó esta agenda de innovación en el estado de San Luis, en la cual se realizó en colaboración con el gobierno del estado, aquí en el CONACYT, el gobierno federal y el gobierno del estado.
Se consideraron 7 áreas, bueno, 8 áreas de especialización inteligente, entre las que se incluyeron las energías alternativas, logística, automotriz, alimentaria, aeronáutica, metal mecánica, turismo y servicios profesionales. Y lo que se evaluó para ver cuál era el impacto en el desarrollo económico del país, pues fueron varios criterios de priorización que se muestran en esta tabla. Son 17 criterios, pero entre ellos destacan cuál es la contribución al Producto Interno Bruto, la evolución del Producto Interno Bruto, competitividad, niveles de inversión, calidad de vida, participación en programas de innovación y desarrollo, entre otras. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese estudio? Lo que se mostró a partir de ese estudio fue que, considerando los 3 ejes socioeconómico, científico, tecnológico y de mercado, la industria y la autopartes eran las que presentaban un mayor impacto sobre el desarrollo económico del país, contribuyen de manera significativa. Como se observa en esta figura, México está posicionado dentro de los 10 países más ensambladores de vehículos automotores ligeros. En el 2020, pese a la pandemia o el escenario que vimos de la pandemia, México se posicionó en el 7º lugar ensamblador de vehículos. Desafortunadamente, y lo más preocupante de todo esto, es que la falta de materias primas en México, pues es su debilidad. Mucho del acero que se utiliza para la industria automotriz es importado de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Entonces, pues esto representa una gran preocupación, pero a la vez es una oportunidad para el desarrollo de nuevos materiales aquí en nuestro país. Entonces, dentro de esos requerimientos, qué es lo que requiere la industria automotriz en esos aceros especiales? Pues lo que vemos es, la industria automotriz requiere aceros de mayor resistencia, pero que también sean de menor peso. Con esto se puede contribuir a reducir las emisiones de CO2, tener un consumo eficiente del combustible y garantizar la seguridad de los pasajeros. Se sabe que el peso de un vehículo es directamente proporcional a las emisiones de CO2 y eso a la vez al consumo del combustible. Pero también se sabe pues, que al reducir el espesor de las láminas, pues generalmente las propiedades también se ven afectadas. Entonces, uno de los retos que tenemos en la actualidad es desarrollar componentes que sean ligeros para contribuir con la minimización del CO2 y con el consumo de combustible, pero que estos aceros a la vez sean más resistentes. O sea, necesitamos aceros delgados, pero de mayor resistencia, lo cual es un gran reto en la industria automotriz y en el desarrollo de estos materiales. Además, algunas veces se requiere alta tenacidad, alta soldabilidad, como mencionaban ahorita, alta resistencia a la corrosión y además que sean fáciles de pintar. Una vez que se recubren esos materiales, pues se requiere también que sean fáciles de pintar. Bueno, y como dice aquí, por si fuera poco, pues además se requiere esa relación entre la calidad y el bajo costo. Entonces, pues eso a la vez es un reto muy grande. Aquí les muestro una gráfica que muestra la relación entre la elongación a fractura y la resistencia a la tracción de aceros para uso automotriz. Se clasifican en 3 generaciones, bueno, las primera, segunda y tercera generación. Los aceros de primera generación generalmente son aceros en el que el principal elemento de la aleación es el carbono y estos se caracterizan porque al incrementar la resistencia, la elongación disminuye. Los aceros de segunda generación, pues generalmente son aceros que tienen mayor el contenido de elementos de aleación, como lo es el manganeso, silicio y aluminio, se caracterizan por estructuras austeníticas, y la desventaja de esto es principalmente que son de elevado costo y la desventaja de que tienen muy mala soldabilidad. Entonces, ¿cuáles son los retos de los aceros de tercera generación? Bueno, pues aquí se requiere que se tengan propiedades mejoradas comparados con los de los aceros de primera generación, pero que sean obtenidos a un costo reducido y con mejores propiedades de soldabilidad que los aceros de segunda generación. Entonces, es en esta área en la que nosotros estamos trabajando en este proyecto de investigación que tiene que ver con el desarrollo de aceros TRIF de tercera generación. Bueno, se han publicado algunos proyectos como es el ULSAB, ULSAC, ULSAS, el ULSAB, que son Ultralight Steel Auto Body, Ultralight Steel Auto Closures, Ultralight Steel Auto Suspensions y Advanced Vehicle Concepts. ¿Qué es la característica? ¿Qué dicen estos proyectos? Que los aceros avanzados de alta resistencia, que son estos que están aquí, pueden ser utilizados para sobrepasar ese reto que enfrenta la industria automotriz. Es decir, son aceros que se pueden obtener a espesores muy delgados, pero que aparte suelen ser muy resistentes. Entonces, la diferencia entre estos tipos de aceros
sus características microestructurales, cuáles son las fases que constituyen a estos aceros. Los aceros strip pues tienen una microestructura que consiste de ferrita, vainita y austenita retenida y son considerados ante la vista de los propios ejecutivos de la industria automotriz como la mejor alternativa en términos de sustentabilidad, seguridad y costo. ¿Por qué? Bueno, tienen una particularidad que esta fase que es metastable, la austenita retenida, generalmente si es sometido a un proceso de formación plástica, pues permite una transformación de fase a martensita. Y esta fase martensita pues suele ser mucho más resistente que la austenita retenida, que la ferrita y la vainita. Entonces, ¿qué pasa cuando un vehículo es sometido a una colisión o a un impacto? Pues resulta que estos materiales permiten que el material se siga endureciendo durante la deformación plástica, que es algo pues que todos desearíamos. Tenemos un impacto, el material se endurece y se fractura, pero en este caso el material se sigue endureciendo, y eso es lo que nos hace unos materiales muy prometedores para la fabricación de componentes de refuerzo en la industria automotriz. Entonces, por fortuna, algunas industrias como Les Altos Hornos y Ternium, que están en el estado de Coahuila, en el estado de Nuevo León, pues han externado su interés por fabricar este tipo de aceros para la industria automotriz y pretenden ser los principales proveedores de este acero especial en México. Entonces, como decíamos ahorita, pues actualmente se importan, pero eso representa un desafío y también un área de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las empresas? En el caso de ellos que están interesados en obtener aceros grado automotriz con distintas fases, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, pues eso es lo que nos enfocamos nosotros en el proyecto. Este es un diagrama esquemático de lo que es una línea de recocido y galvanizado continuo. Actualmente estas empresas han invertido millones de dólares o de pesos para obtener tecnología que permite obtener estos aceros, entre ellas las líneas de recocido y galvanizado continuo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues para empezar, ellos hacen un tratamiento térmico de recocido en el que generalmente se utilizaba para hacer aceros de alta formabilidad. Bueno, pues resulta que esta línea suele ser muy atractiva para el desarrollo de aceros avanzados de alta resistencia. Lo único que tenemos que hacer es pues modificar la cinética de las transformaciones de fase de tal forma que el recocido se realice en la región intercrítica. Podemos formar así la ferrita y la austenita, que durante el enfriamiento, la etapa de galvanizado, se evite las transformaciones de ferrita a perlita y que en la etapa del galvanizado, aparte de que el material se esté recubriendo, se promueva la transformación de fase de la austenita a la vainita. Para de esta manera tener una microestructura que consista de una mezcla de ferrita, vainita y austenita retenida, que son los aceros strip de los que estamos hablando. Entonces, esta figura de la izquierda muestra esquemáticamente una línea de recocido y galvanizado continuo industrial. Como decíamos ahorita, en la etapa 1, que es la etapa del recocido, es necesario promover la transformación de ferrita a austenita. En la etapa del enfriamiento, evitar alguna transformación, y finalmente en la etapa del galvanizado, en el galvanizado, promover la transformación de austenita a vainita para de esa manera obtener un acero multifásico con características strip. Entonces, ¿qué es lo que se requieren? Si ellos cambian la composición química, cambian un elemento, pues lo que vamos a hacer es que cambiamos toda la cinética y las transformaciones de fase. Por tal motivo, pues resulta indispensable tener un conocimiento de cómo son esas transformaciones de fase durante el procesamiento, durante el ciclo térmico. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama CST, que es un diagrama de transformación de fase en enfriamiento continuo. Y esto nos permite evaluar lo que es el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre la microestructura y sobre la dureza de los materiales. Entonces, si nosotros hacemos modificaciones en la química, pues resulta que este diagrama ya no se puede generalizar. Y nosotros tenemos entonces que conocer cómo es esa cinética de las transformaciones de fase para un acero en particular. Entonces, pues resulta indispensable también pues entender cuáles son los efectos de los elementos de adhesión sobre las transformaciones de fase. Aquí tenemos algunos diagramas binarios en los que muestran un diagrama hierro-carbono y cómo es afectado ese diagrama con los efectos de algunos elementos de adhesión. Se fijan aquí el campo de esa fase austenítica, que es la precursora para lo que es la vainita, pues está muy amplio en toda la región del diagrama, pero si agregamos algunos elementos, por ejemplo acá a la derecha, como el niobio, el circonio, por ejemplo, pues ese campo de la estabilidad de la austenita se reduce significativamente. Entonces, pues es lo que tenemos que entender, es si yo le modifico un cambio a este acero, pues cómo va a ser la transformación de fase y posteriormente cómo van a ser esos diagramas de enfriamiento continuo.
Entonces, dentro del proyecto, esta es la misión principal: desarrollar aceros strip de tercera generación, pero que se puedan obtener bajo condiciones que simulan líneas de recocido y galvanizado continuo. Mucha de la información reportada en la literatura, pues en realidad ha sido reportada para tiempos o temperaturas que no necesariamente se pueden ajustar a una línea de recocido y galvanizado continuo. Entonces, de ahí el interés por nosotros querer entender cuáles son los efectos de los cambios en la composición química sobre la cinética de las transformaciones de fase, sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de estos aceros multifásicos. Aquí tenemos 9 diagramas STs. Bueno, aquí les puse de la A a la F, únicamente son cambios en la composición química. Lo que quería mostrar es de que para un acero en particular, por ejemplo, estas curvas de transformación de ferrita y perlita se encuentran a la izquierda del diagrama. Aquí vemos que pasan las líneas roja, azul y la violeta. Pero para estos últimos dos, que son los que empezamos a desarrollar nosotros a partir de este estudio computacional, pues vemos que la transformación de la ferrita y la perlita ya se desplazan, estas que estaban a la izquierda ya se desplazan a la derecha del diagrama. Y aparte podemos obtener nosotros la vainita en tiempos que pueden ser reproducidos en líneas de recocido y galvanizado continuo. El tratamiento también fue ajustado para poder obtener las dos fases durante la temperatura 800 grados centígrados, que es una temperatura a la cual se realiza generalmente el recocido, y la transformación magnética para que ocurriera alrededor de 450 grados centígrados, que es la temperatura de la paila de zinc, generalmente en procesos industriales. Entonces, a partir de este estudio, bueno, obviamente esta es una parte de un estudio, estos son los resultados de una parte de una tesis, pero nos permitieron ya tomar cuáles composiciones podríamos nosotros proponer para desarrollar ese tipo de aceros. Y además de considerar esas proporciones de fase, pues también tenemos que considerar, como dijimos ahorita, pues que tengan capacidad para galvanizarse y capacidad para soldarse. Entonces, aquí están unas ecuaciones que utilizamos como primera instancia para saber si el acero que estamos proponiendo pues realmente va a caer en una zona soldable y no en una zona difícil de soldar. Entonces se toma el criterio de lo que es la cinética de las transformaciones de fase, se toma el criterio de lo que es la soldabilidad, pero también necesitamos algo que es indispensable, son las propiedades mecánicas. Entonces, como primer punto del trabajo, lo que se desarrolló fue obtener un modelo matemático que nos permitiera predecir las propiedades mecánicas de estos aceros en función de la composición química. Para ello, pues se hizo una recopilación en la literatura, alrededor fueron 40 composiciones químicas reportadas para el desarrollo de aceros avanzados de alta resistencia. Y lo que se considera aquí es cuál es el efecto de estos elementos de aleación, carbono, manganeso, silicio, todos los elementos de aleación sobre la resistencia a la tracción y la elongación a fractura. A partir de esto, y mediante análisis de regresión múltiple, obtenemos estas ecuaciones que nos permiten ya predecir de cierta manera cuáles son los efectos del carbono, manganeso, silicio, aluminio, fósforo, etcétera, sobre las propiedades mecánicas. Bueno, una vez que hacemos ya los tres criterios, ya vimos que el acero puede cumplir con propiedades mecánicas, puede cumplir con que se puede obtener bajo condiciones similares a las que se utilizan en la industria, y con los criterios de soldabilidad, bueno, pues ahora se procede a lo que es la fabricación del acero. Aquí tenemos un lingote de acero fabricado a nivel laboratorio, obtenido en un horno de fusión al vacío. Y las dimensiones son aproximadamente 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y como 5 centímetros de espesor. Entonces, lo que se hace primero es un tratamiento térmico de homogenización, y después se procesa mediante laminación en caliente para obtener láminas alrededor de 2.3 milímetros, que son las que se utilizan, o son espesores similares a los que se utilizan actualmente. Pero también lo que hicimos para contribuir, como decíamos ahorita, en el desarrollo de láminas más delgadas, pues fue irnos más allá de 2.3 y deformarlas en frío a 1.5 y 1.0 milímetros. Entonces, estas muestras deformadas en frío son sometidas a tratamientos térmicos. Bueno, esta es otra tesis que se desarrolló para estudiar el efecto únicamente del recocido intercrítico. Entonces, aquí se variaron el tiempo y la temperatura del recocido intercrítico en el rango que se puede reproducir a nivel industrial, y se mantuvieron constantes la velocidad de enfriamiento y el tiempo del IVT. Únicamente, bueno, la temperatura que se escogió para el IVT fue la temperatura en la que generalmente se encuentra la paila. Entonces, estas condiciones fueron propuestas por la empresa Ternium también, y lo que vamos a ver ahorita son los resultados finalmente de estos tratamientos térmicos. Estos son los resultados que hemos obtenido en este año y medio que lleva este proyecto.
Y por ejemplo, aquí tenemos la técnica de la atometría, la utilizamos para hacer o tratar térmicamente los aceros. Se maquinaron dos tipos de muestras, estas que son rectangulares y estas que son para las probetas miniature, que se maquinan a escala de la ROM CTM8. Si se fijan aquí, las láminas van soldadas a unos termopares tipo K. Esto nos permite registrar el tiempo y la temperatura y cómo es la dilatación de la muestra durante el ciclo térmico. Aquí están los ciclos térmicos que nosotros queremos evaluar. Y si se fijan, aquí hay picos, hay cambios en las dimensiones del acero que generalmente tienen que ver con un cambio microestructural, que puede ser la disolución, precipitación, recristalización, transformación de fase, cualquier proceso que involucre un cambio de volumen en el acero. Entonces, aquí tenemos una curva de dilatación en enfriamiento. Si se fijan, si no hubiera ningún cambio, esta línea se mantendría así hasta que llegáramos a temperatura ambiente, pero ocurre que durante el enfriamiento del acero hay una contracción en el enfriamiento que tiene que ver con un cambio de volumen. Entonces, esa transformación pues generalmente se relaciona con la transformación de austenita-martensita. Después hicimos la caracterización mediante microscopía óptica y análisis de imágenes para cuantificar la cantidad de cada una de las fases. Si se fijan aquí, las microestructuras se atacaron con un color, un reactivo que nos permite diferenciar por colores cada una de las fases. Entonces tenemos a la ferrita, que generalmente tiñe de color gris, lo que está aquí de color marrón, generalmente es la vainita, y lo que está en zonas blancas, generalmente es la austenita retenida. Entonces, pues ya con estas dos técnicas tenemos lo que es el análisis in situ, las transformaciones de fase y la microestructura que resulta de este tratamiento térmico. También hicimos pues el estudio de la cinética de las transformaciones a partir de las curvas de dilatación, y con la regla de la palanca nosotros podemos ir evaluando cuál es la fracción de las fases que se tiene durante el tratamiento térmico. Entonces, esta es una comparación. En esta gráfica se muestra una comparación de los resultados obtenidos con el software y de los resultados obtenidos experimentalmente a partir de la técnica de la atometría. Los resultados fueron muy similares y eso nos permite hacer estudios a partir de las simulaciones, pero obviamente siempre teniendo en cuenta, como decían en las presentaciones anteriores, las características del material que vamos a utilizar. O sea, para hacer estas simulaciones hay que alimentar al software lo más aproximado posible la microestructura que se tenga, la composición química, el historial térmico que tenga, el historial de procesamiento, para que los resultados sean de una manera más confiable. Si nosotros omitimos esa información, pues los resultados van a ser muy distintos. Entonces, esto se hizo también para seguir la evolución de las transformaciones de fase durante el tratamiento térmico. Aquí se han hecho trabajos también en función de la velocidad de enfriamiento, a 100, 50, 30, 10 grados centígrados por segundo. Y finalmente lo que hacemos es, durante ese ciclo térmico propuesto, se estudia cómo son los cambios de fase que ocurren en cada una de las etapas del tratamiento térmico. En esta figura de la izquierda vemos las transformaciones que ocurrieron para estas dos. Si se fijan en el enfriamiento, que es esta delta L, la negra, pues no se observa un cambio de fase durante el enfriamiento de la temperatura ambiente. Sin embargo, en estas dos condiciones, pues ya se observó un cambio durante el enfriamiento. Entonces, en estos primeros aceros, sí obtuvimos los aceros TRIP, que se caracterizaban por la transformación de ferrita austenita, de austenita vainita, pero la austenita en el enfriamiento final se mantiene a temperatura ambiente. En los otros dos, la austenita se transforma a martensita durante el enfriamiento y pues finalmente aquí tenemos cómo son los cambios de la microestructura. Aquí se utilizó también microscopía electrónica de barrido para poder ver la morfología de las fases que se obtuvieron. Bueno, finalmente vienen lo que son las propiedades mecánicas. Esta es una curva de esfuerzo de formación ingenieril que muestra los resultados obtenidos para una de las probetas que se ensayaron aquí en uno de los trabajos. Y aquí viene una comparación. Bueno, finalmente pusimos aquí las dos estrellas, muestran el resultado obtenido a partir del modelo que se propone y el resultado experimental. O sea, nosotros a partir de las ecuaciones podemos alimentar la composición química y predecir ciertas propiedades mecánicas que están indicadas aquí con la estrella amarilla. Pero ya una vez que se fabricó el acero y que se fundió con la química que se estableció, y después del procesamiento, homogenizado, laminación en caliente, laminación en frío y los tratamientos térmicos, obtuvimos y bajo las mismas condiciones obtuvimos una diferencia principalmente lo que era la elongación a fractura, pero la resistencia del material se pudo predecir de manera muy confiable.
Estos puntos verdes pues, son un trabajo de otra tesis, pero también a partir de los tratamientos térmicos que se variaron, pudimos observar que se pudieron obtener aceros de tercera generación en todos los casos. Unos más pegados a la zona de primera generación, pero en general, considerando que son elementos de baja lesión que se pueden soldar y que se pueden obtener bajo condiciones que simulan líneas de recocido y galvanizado continuo, pues son resultados muy prometedores. Bueno, y pues, ¿cuál es el impacto que hemos tenido en estos 2-3 años que hemos trabajado en ese proyecto? Se han titulado 3 estudiantes de maestría. Aquí tenemos a los alumnos Arturo, Brian y Ludwika, los cuales han trabajado en el estudio de transformaciones de fase para el desarrollo de acero strip de tercera generación. En una tesis de especialidad que tiene que ver con la soldadura de estos materiales, la publicación de resultados en congresos nacionales e internacionales y en revistas indizadas en el Journal Citation Reports. Pues aquí estamos participando sostenidamente, dinámicamente en los congresos para divulgar los resultados. Hemos participado en congresos también nacionales como internacionales. Y también hemos presentado los resultados a los clústeres automotrices que están aquí en la ciudad de San Luis Potosí y a las empresas que se dedican a fabricar estos materiales. Son 2 postes que presentaron en un simposio en la empresa Ternium, los cuales estaban también enfocados al estudio de las transformaciones de fase de acero strip bajo condiciones que simulan las líneas de laminación en caliente y las líneas de recocido y galvanizado continuo. También se han divulgado los resultados obtenidos en revistas de divulgación científica, en la Universitarios Potosinos. Hicimos 2 publicaciones en esa revista. Se tuvo la participación del postdoctorante Adrián Briceño, 2 años estuvo trabajando aquí en el proyecto también de ciencia básica. Actualmente estoy colaborando, debido este es uno de los impactos más grandes que hemos tenido, a los resultados que hemos obtenido. Actualmente estoy asesorando a una estudiante que se llama Elisa Cantú. Ella está haciendo su tesis con la empresa Altos Hornos de México, y lo que estamos desarrollando para ellos es obtener placas de aceros doble fase en una línea de laminación en caliente. Entonces, estos resultados que hemos obtenido, lo que estamos haciendo es proyectarlos ahora sí ya a su aplicación ya en un proceso real, y vamos a ver ahora cómo nos va en la parte ya del escalamiento, de una parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio a la parte que estamos haciendo ya con un proceso real. Ellos son 2 estudiantes que también están ya colaborando en el proyecto, Daniela Ruiz y Carlos Galicia. Ella está trabajando en la construcción de diagramas DSCT para el desarrollo de aceros avanzados de alta resistencia de tercera generación, y Carlos está trabajando en la predicción del comportamiento mecánico de aceros avanzados de alta resistencia de tercera generación mediante redes neuronales artificiales. Como parte de la infraestructura, yo voy iniciando mi trabajo aquí en el instituto. Llevo aquí apenas 6 años, pero estamos por adquirir un molino de laminación de laboratorio que nos va a permitir deformar a lesiones ferrosas y no ferrosas. A lesiones ferrosas me refiero a aceros y a los hierros, y las no ferrosas a lesiones de aluminio, de zinc, magnesio, cualquier otro tipo de lesión que no sea ferrosa, cobre en general. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte sería todo.